Amigos de Azcapo TV, bienvenidos a este programa muy especial y muy emotivo para nosotros porque estamos con el Chintololo, Pablo Moctezuma Barragán. Y es un honor, un placer estar contigo, maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, Filiberto, ¿tú cómo estás? Pues encantado de ver tu casa, de ver este espacio. ¿Qué dicen las lluvias? Ay, maestro, ni me recuerdes porque me da frío, por eso me pusieron la chamarra, pero ahora hace calor. Oye, maestro, muchísimas gracias por invitarnos a platicar contigo de cosas que de pronto queremos que la gente que nos hace el favor de ver nuestro programa conozca. Sobre Azcapotzalco, desde luego, somos un programa chintololo, así como tú. Entonces, yo creo que soy lo más cercano a una hormiga. Entonces, quiero que nos cuentes. Te faltan las antenas. Me faltan las antenas, producción. A ver si me van haciendo unas antenitas, por favor. Ahí les encargo, ¿eh? Maestro. ¿Sabías qué quiere decir chintololo? No, maestro, ilústrame. Bueno, viene de la hormiga. Ah, sí, claro. Sí. Y del náhuatl. Cintli es trasero. Ah, ok. Tololoc, redondo o grande. Wow, eso. Porque la hormiga pues tiene una bola trasera grande. Así, y wow. ya hablando ya coloquialmente, nalgón. Entonces, chintololo quiere decir nalgón. Ay, pues ahí les encargo también, aparte de las antenas. Muchísimas gracias, maestro. Pues, oye, hablando de estas raíces, de estos inicios, y que la gente ni se imagina todo lo que ha ocurrido en Azcapotzalco. Cuéntanos la raíz. Bueno, Azcapotzalco es un lugar privilegiado. Así es. Tiene toda una historia. Yo escribí este librito, Historia de Azcapotzalco, el orgullo de ser hormiga. ¿Por qué hormiga? Porque Azcapotzalco, como todos y todas saben, quiere decir hormiguero. Okay, sí. Y el símbolo de Azcapotzalco es la hormiga. Así es. En la época anterior a la invasión española, el símbolo de Azcapotzalco era la hormiga, pero representando a Quetzalcóatl. Ah, ok. Y por eso, porque hay una leyenda que dice que la humanidad estaba hambrienta, entonces Quetzalcóatl se volvió hormiga para robarse el maíz. Roja para robarse el maíz. Claro. Entonces Azcapotzalco está ligado a Quetzalcóatl y a la hormiga. Por eso vemos en la torre de la iglesia Felipe y Santiago una hormiga que va subiendo en la torre. ¿Ya la viste, Filiberto? Sí, ya la vi, sí la conozco. ¿Sabías que llegando hasta arriba se acaba el mundo? Sí, maestro, mejor que ahí se detenga, pero yo paso y la veo cada vez que paso. Como que va subiendo, ¿verdad? Sí, en la avenida Azcapotzalco, es que es la catedral de Azcapotzalco. Sí. En la época de la invasión española les prohibieron pues, seguir con sus costumbres, sus creencias. Ajá. Les impusieron, ¿te acuerdas de la Inquisición, Filiberto? Sí. Entonces lo que hicieron los pueblos originarios fue detrás de un símbolo cristiano venerar a sus propios símbolos. Claro, sí. Por ejemplo, detrás del Tonantz de Guadalupe pues estaba Tonantzin. Así es. Detrás de Miguel Arcángel, Tezcatlipoca. Y bueno, detrás de Santiago, Quetzalcóatl. Wow. Por eso en la iglesia de Felipe y Santiago vemos que ahí está la hormiga que simboliza Quetzalcóatl, pero los españoles pues ni cuenta se dieron. Lo ven como un detalle pintoresco. Así es. Y bueno, Azcapotzalco dentro de la cuenca es muy especial porque es el lugar más antiguo. Desde la caída de Tenochtitlan, hace 2000 años empezó aquí a desarrollarse la vida. Ya había aldeas hace 2000 años en San Miguel Amantla. Los únicos dos lugares que hubo un desarrollo urbano fue en Azcapotzalco y en Culhuacán. Entonces Azcapotzalco es como la madre de toda la civilización en la cuenca. ¿Qué tal? Azcapotzalco tuvo la hegemonía durante siglos, sí, hasta 1428. Era el lugar que había más producción, más comercio. Una cosa importante es que ha sido el lugar con mayor capacidad laboral, con mayor número de artesanos hábiles, pues de toda la cuenca. Pero además era un granero que exportaba, digámoslo así, a través de los lagos. Había 5 lagos. Lo que se producía aquí en Azcapotzalco, que por cierto tenía mucha agua. ¡Wow!
tenía mucha agua y mucha gente, por eso también era un hormiguero, porque había un gran movimiento. Nada más que sucedió algo trágico para Azcapotzalco a la muerte de Tezosomoc. Tezosomoc fue un tlactuani. Sí. Actualmente hablan de emperadores, reyes, y eso no existió, eso es de Europa. Claro. El tlactuani era el vocero del consejo, mandaba un consejo, tlactocan, donde se habla. El tlactuani es el vocero, el que habla. Entonces no eran reyes, pero bueno, Tezosomoc era el tlactuani, duró muchos años, levantó mucho Azcapotzalco, pero al morir, bueno, hay que mencionar que aquí se desarrolló la cultura tepaneca, los pueblos tepanecas, que quiere decir tetl es piedra para no pasar, pasando los pedregales, todo el poniente de lo que hoy es la Cuenca de México era tepaneca, no era nada más Azcapotzalco. Claro. Igual Coyoacán, Tlalpan, Mixcoac, Coajimalpa, Tizayuca, todo el poniente era tepaneca y tenían esta hegemonía. Tenían un sistema en el que hacían una triple alianza para dominar. Entonces Azcapotzalco estaba en alianza con Jaltocan, con Texcoco y tenían el dominio. Aquí no hubo imperios, nunca. No hay el imperio tepaneca, ni el imperio tolteca, ni el imperio... Nada de eso. Eso era de Europa. Lo que pasa es que llegaron de Europa ignorantes, bandidos, que solo querían el oro, la riqueza. Sí. Medio gandallas, ¿no? Medio gandallas y medio maestro. Y ellos, pues como allá tenían reyes, imperios, emperadores... Se escuchaba muy bonito. Creyeron que aquí era lo mismo, claro. Pero esta es una civilización originaria. En el mundo solo hay 5: Mesopotamia, China, el valle hindú, la zona andina y el Anáhuac. Entonces aquí era una civilización originaria que se desarrolló durante decenas de miles de años, aparte de Europa. Claro. Europa y Asia sí se conectaron. Entonces tenemos la civilización euroasiática. Por ello se conoció así. Por mucho tiempo como continente incluso. Y de allá tenían otras costumbres, eran muy guerreros, tenían propiedad privada, muy gandallas, había señores que se adueñaban de la tierra, reyes, emperadores. Un desastre, maestro. Un sistema de clases. Aquí era otra cosa. Aquí era más como nos gustaría que volviera a ser, ¿no, maestro? ¿Sabes lo que es un calpulli? Sí, maestro. Sí. Aquí la gente se organizaba por grandes unidades familiares. Exacto. Donde cada calpulli además tenía su propia especialidad. Así es. Una cosa importante es que en cada calpulli producían sus alimentos. Eso es algo que hay que rescatar, porque actualmente estamos importando de Estados Unidos y de otros lados la mitad de los alimentos, cuando en cada lugar se pueden producir. Claro, se deben producir. Y hay todo, ¿no, maestro? Para México por supuesto. Es muy rico en tierras agrícolas. Ajá. Y además en cada lugar pues, se puede producir diferentes productos. Claro. En cada lugar, por ejemplo, tenían sus fertilizantes porque tenían baños secos. Y entonces lo que es el excremento pues, de animales y humanos se usaba como abono. Claro. Actualmente tenemos que hay carestía de alimentos, que porque no hay fertilizantes, que porque los traen de Rusia. 30% los traen de Rusia, 20% de China, de Estados Unidos, cuando cada comunidad puede producir sus alimentos. Y actualmente, ¿qué se hace con los excrementos? Pues al drenaje. Ensucia el y agua. Se apesta el 70% del agua, contamina ríos, lagos y el mar. Así es. Luego crea el sargazo ese que tanto... ¿Y qué no entienden de dónde salió últimamente? Pues, entonces, en el calpulli producían maíz, frijol, calabaza, chile, entonces la gente tenía que comer. Claro, había comercio. Sí. Y además, cada calpulli tenía una especialidad. Entonces, eso es muy importante. No era que cada calpulli nada más se dedicaran a vivir
No, sí, se especializaban. Por ejemplo, aquí en Azcapotzalco tenemos, por ejemplo, San Simón Poxtlán, ahí eran los postecas o los comerciantes. Ajá. Por ejemplo, San Miguel Amantla, pues ahí estaban los artesanos. Santa Lucía Tomatlán producían tomates. San Martín Xochinahuac producían flores. Ah, qué bonito. Aquí estamos en San Juan Tlilhuacan. Sí. Tlilhuacan quiere decir, viene de Tiltic, negro, lugar de lo negro. Aquí trabajaban con las energías para curar a la gente física y mentalmente. Ah, ok. ¿Y entonces, espiritualmente también? Sí, claro. Porque todo lo veían integral. Así es. Entonces digamos que aquí eran los médicos, ¿no? Oh. Pero pues llegan los españoles, ignorantes, y además que tacharon negativamente toda nuestra cultura y dijeron que eran brujos. Sí, claro. Y aguas. ¿Sabes qué hacían con las brujas? Sí, las quemaban en la hoguera, Las quemaban. sin piedad. Una mujer de conocimiento, una mujer muy pilas. No, a alguien la acusaba de bruja. Y ya valía gorro, ¿verdad? En Europa, en el mismo momento en que llegaron aquí los invasores, se quemaron en Europa decenas de miles de mujeres. Así. Por ahí leí que cuando llegaron los invasores aquí a México, llegaron también las brujas, junto con ellos, porque aquí no existían. Ajá. Entonces, bueno, hablando con este pensamiento, Tlilhuacan es el lugar de brujos, ¿no? Porque sabemos que lo que ellos consideran brujería, pues pues era muy positivo, porque incluso, ¿qué hacían antes? Pues te daban hierbas, te daban tratamientos que te curaban. Así es. ¿Qué trajeron de Europa? Pues la sí. medicina alópata. Así es, viruela y conchina. Bueno, viruela, sí, nos dieron la guerra bacteriológica, ¿no? Que es. nos trajeron esclavos contaminados de viruela, para que aquí la gente era muy limpia. Claro. Se bañaba diario, hasta 2 veces. En Europa eran unos puercos, no se bañaban nunca. O sea, vean las historias, los reyes llegaban a bañarse una vez o 2 o 3 en su vida. Allá no había drenajes, aquí había drenajes, se trabajaba todo lo que es lo orgánico, ¿no? Los desechos orgánicos. Allá no, allá abrían la ventana y aguas. Decían, ¡aguas! Y aguas, porque te caía los orines, ¿no? Sí. Y la calle estaba apestada, al grado que en Europa hubo epidemias como la que hubo en el siglo XIV, que mataron a 1 de cada 3 europeos. Así es. Eso jugó en nuestra contra, porque como éramos limpios no teníamos defensas contra tantas bacterias. Nos traen los españoles la viruela. Sí, claro. Y eso causa enormes problemas, ¿no? Y trajeron la medicina alópata, que bueno, se te infecta el brazo, pues a cortarlo, ¿no? Sí, claro. Mi abuelo estuvo en la revolución, recibió un balazo, se le infectó el brazo y le dijeron los doctores, pues, va el brazo. a cortarlo, ¿no? Mi abuelo dijo, primero muerto. Él odiaba mucho a Obregón, Álvaro Obregón, que por cierto estamos a 100 años de que firmó el Tratado de Bucareli, que fue una traición a la patria, porque ahí se comprometió, bueno, abiertamente a pagar una deuda externa infladísima, a no aplicar la Constitución, el artículo 27, no expropiarle las tierras ni el petróleo a los gringos, y en cláusulas secretas no desarrollar industrialmente el país, no desarrollar los motores, la metalmecánica, la aviación. México ya producía motores, ya había aeronautas mexicanos, etc. Entonces, bueno, mi abuelo no quería estar mucho como Obregón. Y llegó una indita y le dice, yo lo curo con hierbas. Confió en ella, mi abuelo, y lo curó. Entonces la medicina alópata lo que hace es cortar, abrir. Pues en lugar de curar el cuerpo, no, pues te abren y órale. Sí. Y luego empastillarte, ¿no? Porque pues es un negocio. Claro, sí. No curan, en lugar de curar las enfermedades, te mantienen. Ya actualmente todo es crónico, ¿no? Entonces, órale. A tomar pastillas todo el día, toda la vida. Ajá, y es un negociazo para las farmacéuticas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, en San Juan Tlilhuacan, pues aquí la gente venía a curarse con métodos que creo que son mejores.
Entonces, bueno, Azcapotzalco tuvo una importancia muy, muy grande hasta que al morir Tezosomoc, un hijo gandaya que se llamaba Maxtla, de Coyoacán, que Coyoacán también era de Tepaneca. Y que también aquí tiene por eso una callecita, maestro. Sí. Por eso tiene una callecita chiquitita. Pues el muy canijo, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo, maestro? Cuéntame, estoy impresionado. Cuéntame. Vino aquí a Azcapotzalco a matar a su hermano Tiyatzin, que había sucedido a Tezosomoc, Wow. para imponerse Claro. en el poder. Y además, bueno, había esta alianza con Texcoco. Así es. Pues lo que hace Maxtla es atacar, mata al papá de Nezahualcóyotl, persiguen a Nezahualcóyotl para matarlo. Chimalpopoca, que era el Tlatoani mexica, que bueno, hay que comentar que Tenochtitlan, la isla, era de Azcapotzalco. Claro, claro. Entonces, cuando llegan los mexicas, van con el papá de Tezosomoc, que se llamaba Acolnagua, y le piden chance de ir a esa isla. Estaba era un pedregal llena de víboras. Dijeron, no, pues ¿por qué no, verdad? Pues, ¿por qué no? En un descuido está la línea. Pero bueno, los mexicas supieron, a través del sistema de Chinampas y demás, pues hacer una gran ciudad. El caso es que Chimalpopoca, el Tlatoani mexica, era nieto de Tezosomoc, y el abuelo lo quería. Entonces pues le ayudaba en todo. Tenían agua, tenían paso para aquí poder conseguir madera en los bosques. O sea, había una muy buena relación con Chimalpopoca. Al llegar Maxtla, pone en contra de... Ya antes de que llegara Maxtla, empezaron las grillas contra Chimalpopoca, que por qué lo ayudaban, le daban. ¿Por qué permitía el paso? Y ya cuando llega Maxtla, pues van por él, lo meten en una jaula y lo matan. Entonces quería matar a Nezahualcóyotl, mata a Chimalpopoca. Wow. Entonces provocó, pues, porque el sistema que había era de alianzas. Entonces provocó otra alianza entre Texcoco, Tenochtitlan y Tacuba. Wow. Tacuba también era tepaneca, y el Tlatoani era tío de Maxtla, pero pues como que no le pareció todas las chingaderas que hacía el sobrino, y entonces se unió a México Tenochtitlan, y entonces Ixcoatl, que fue el Tlatoani que sucedió a Chimalpopoca, pues derrota a Maxtla. Maxtla muere, y Azcapotzalco, de ser el lugar hegemónico, pues pasa, ahora sí que se cayó de la nube más alta, ¿no? Wow. Y pues perdió todo, menos, bueno, se dice que aquí era el mercado de esclavos, pero aquí no había esclavos. Eso es una institución europea. Aquí había un sistema de tlacotli, se llama, pues que eran gente, pues que, por ejemplo, te hace falta una lana, Filiberto, y entonces pues, te alquilas 6 meses. ¿Sabes qué? Pues necesito 20,000 pesos. ¿Cómo no? Pues ayúdame 3 meses y te los doy. Sí. Entonces era un sistema en el que sí estaban trabajando para otra gente, pero era temporal. Así es. Por ejemplo, los hijos de los tlacotlis no eran esclavos. Por así llamarlos. Sí, eran libres. Les voy a contar un detalle de los esclavos. Aquí Miguel Hidalgo fue el primero en todo el continente en liberar a los esclavos. En Estados Unidos tardaron hasta 1865, con su guerra, siendo que la independencia fue en 1776, y resulta que los padres de la nación gringa, Washington tenía esclavos, Jefferson tenía esclavos, sí. Pero además ya se descubrió, los arqueólogos ahí en su casa, un cuarto donde tenía encerrada a Sara, que se llamaba una esclava que era la madre, y a 5 hijos. ¡Wow! Y todos los encerró. Y seguían siendo esclavos. ¡Wow! Aún siendo sus hijos. Siendo hijos, esos son los gringos. Bueno, wow. Acá los tlacotlis, sus hijos no eran esclavos.
Entonces, ya se me fue el avión. No, bueno, estamos hablando de todo y mucho, maestro. ¿Qué te parece si vamos a hacer un pequeñito recesito para que nos cuentes más adelante? Cerramos nada más Cerremos. Este punto de la triple alianza. Entonces, como decía yo, Azcapotzalco se cae de la nube más alta y queda como mercado de esclavos, pero no había esclavos. ¿Cómo queda? Como el lugar donde estaba la gente más capacitada en el trabajo, artesanos, la gente de trabajo, pues que cuando necesitaban trabajadores, en todos lados, en Azcapotzalco es donde estaban. Y esa es una vocación que tiene Azcapotzalco histórica. En Azcapotzalco, a lo largo de la historia, han estado los mejores trabajadores, los mejores artesanos. Por ejemplo, la época del virreinato, cuando el virrey necesitaba unas campanas o el arzobispo, se hacían en Azcapotzalco. Aquí se desarrolló la platería, la orfebrería. Y a lo largo de la historia, el lugar de trabajadores capacitados ha sido Azcapotzalco. Por eso en el siglo XX, la industria, cuando empieza a desarrollarse aquí en la cuenca, se desarrolla en Azcapotzalco. Entonces, eso también lo ligamos a la hormiga. Así es. Trabajo, organización, actividad. Movimiento. Esa es la vocación de la gente de Azcapotzalco, el trabajo. Y viendo un mapa, yo estaba viendo, ya hace unos 20 años, pero un mapa de la ciudad, de cómo estaban repartida la población por niveles socioeconómicos, etcétera, donde, las zonas de ricos eran amarillas y de pobreza rojas. Azcapotzalco era anaranjado. ¿Por qué? Porque ahí vivía puro trabajador calificado. Por ejemplo, en clavería, aquí en la petrolera, pues ganaban una buena lana, ¿no? Calificados y no calificados, pero un rasgo de Azcapotzalco ancestral ha sido que es un lugar de trabajo a mucho orgullo. Oye, maestro, qué interesante, qué rica conversación, y me tienes intrigado porque pues hemos conocido bastante sobre la historia y la raíz de Azcapotzalco. Va bien la raíz, pero quiero conocer la historia, el papel en la historia de Azcapotzalco, para que la gente que nos hace el favor de ver Azcapo TV y yo aprendamos de esta rica conversación, maestro. Bueno, Azcapotzalco ha sido un lugar importantísimo en la historia de México. Así es. Como ya platiqué, fue la madre aquí en la cuenca, digamos, Tenochtitlan nació de Azcapotzalco. Ajá. Y todo lo largo de la colonia, aquí hubo mucho desarrollo. Claro, llegaron los invasores, claro. Se adueñaron de la tierra, hubo ranchos y haciendas de los españoles, pero en Azcapotzalco siguió desarrollándose el trabajo productivo. Y una cuestión muy importante es que ya para la independencia, aquí en Azcapotzalco fue cuando se derrotó aquí fue la última totalmente a los españoles. Batalla, el 19 de agosto de 1821 hubo dos batallas, una en Puente de Guerra. Ajá. Por eso se llama Puente de Guerra. Actualmente pues ya pasas por ahí, no sabes por qué. Ajá. Yo cuando era delegado puse un mosaico ahí donde se explica, ¿no? Porque ahí había un río y un puente, y ahí fueron derrotados los españoles. Ya huyeron al atrio de la iglesia de Azcapotzalco y ese 19 de agosto fueron derrotados totalmente. Entonces Azcapotzalco fue el escenario de la derrota total de los españoles. Y a lo largo de la historia ha jugado siempre un papel. Por ejemplo, en la Reforma, Azcapotzalco fue el primer lugar donde hubo un registro civil. Ah, sí. Porque antes, Filiberto, fíjate que para casarte pues, tenías que ir a la iglesia. No había acta de nacimiento, era más. el acta de bautismo. Y si le caías mal a la iglesia, por ejemplo, un presidente, Valentín Gómez Farías, que fue el que empezó la Reforma, pues no lo querían, entonces se murió. Y también para enterrarte tenía que darte permiso la iglesia. ¿Y si no? Pues lo dejaron 2 meses en el jardín de su casa y luego lo enterraron ahí. Bueno, al menos tenía jardín, maestro. Sí, ahí está la casa en Mixcoac. Entonces,
el hecho de que aquí fue el primer registro civil, que ya empezó a haber actas de defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio, pues ya hicieron esta separación de lo que es la iglesia del Estado. Cada quien tiene sus creencias, claro, muy respetables, pero una cosa es el Estado y otra es la cuestión espiritual y las iglesias, ¿no? Así es. Y aquí fue aquí en Azcapotzalco. Era un lugar muy bonito, por eso los ricachones empezaron aquí a construir estas casonas maravillosas. Todavía se pueden ver en la avenida Azcapotzalco. Azcapotzalco maravillosas. Digamos, Azcapotzalco fue como el Valle de Bravo. Y bueno, tuvo la mala suerte que le gustó mucho a Porfirio Díaz, y hasta hubo una década en que se llamó Azcapotzalco de Porfirio Díaz, que esa sí es una mancha negra en la historia. Listo, bueno. En la revolución. Eso no lo digan muy fuerte, amigos. Pero sí digan, por ejemplo, que en Azcapotzalco, cuando la invasión norteamericana, que llevó a que nos robaran más de la mitad del territorio, pues aquí en Azcapotzalco hubo mucha gente defendiendo, porque el traidor del presidente Santana se fue a Querétaro y no defendió, pero la gente aquí en la ciudad, mujeres, hombres, defendieron todo lo que pudieron a la ciudad, y tenemos el orgullo que uno de los jóvenes, Fernando Montes de Oca, héroes, que murió combatiendo al invasor yanqui, pues era de Azcapotzalco. Mira eso, Fernando Montes de Oca. Sí, nació aquí en Santo Domingo. Está su acta de bautismo y todo, ¿no? Entonces sí jugó este papel, también combatiendo en contra de la invasión norteamericana. Que por cierto, pues los enemigos de México, de su pueblo, de su historia, siempre andan inventando, ¿no? Que no hubo niños héroes, o que ya estaban muy grandes. Bueno, morir a los 18 años. En ese momento, pues eran unos niños o unos jovencillos, ¿no? Claro. Y bueno, Fernando Montes de Oca es de Azcapotzalco. En la revolución, pues aquí también anduvo Zapata. En la Casa de Cultura, nos decía. En la Casa de Cultura, pues incluso llegaron a darle maíz a la población. Y Azcapotzalco fue muy importante también porque aquí se desarrolló la refinería, que entonces se llamaba Las Águilas, y también tiene toda una tradición petrolera. Con la expropiación petrolera, pues se expropió la refinería, que tuvo el gran honor de empezar a producir gasolina, porque antes no se producía gasolina en México. O sea, que fue la primera de todo el país. Sí, bueno, había alguna otra, pero era la más importante. Muy bien. Y la refinería siempre perteneció a Azcapotzalco. Y decir, produjimos gasolina, pues se dice rápido, pero fue difícil porque en aquella época la fórmula solo la tenían 2 empresas extranjeras, la Shell era una de ellas, y cuando Cárdenas anunció que íbamos a producir tetretilo de plomo, que es un componente o era necesario para producir la gasolina, este señor llamó a conferencia de prensa en Nueva York y dijo que se iba a beber cada gota de tetretilo de plomo que produjesen los mexicanos, y era tóxica y explosiva, ¿no? Pues se tragó sus palabras, porque sí, México produce tetretilo, y aquí en la refinería esta gasolina. Hay que recordar que en el neoliberalismo otra vez echaron para atrás la soberanía y empezaron, en lugar de producir la gasolina, importarles hasta los últimos años en que ya empieza a producirse gasolina. Esperemos que pronto volvamos a ser autosuficientes. Entonces también en el cardenismo jugó un papel importante. Actualmente la refinería de Azcapotzalco, bueno, ya ni es refinería, es el Parque Bicentenario, pero se la dieron a Miguel, a la alcaldía Miguel, cuando históricamente es de Azcapotzalco. ¿Y por qué se la dieron? Se la dieron durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que quiso golpear al sindicato petrolero, claro, que tenía mucha fuerza,
por ejemplo, aquí está la colonia petrolera, Sí, o sea, sí, aquí, sí, sí. aquí era una fuerza, Sí, claro. los petroleros. Y bueno, algo que les daba mucha fuerza pues era La refinería. Claro. Entonces una noche Echeverría mandó a los técnicos y decir, a ver, vamos a rediseñar las delegaciones. Y casualmente... y a Azcapotzalco le quitan No. la refinería. Y pues es una sin razón, porque incluso la refinería está de cara a Azcapotzalco. Sí, claro, o sea, claro, no está claro. conectada con Miguel nada Hidalgo. que ver, ¿no? Entonces, bueno, no sé si debamos de exigir que pues amigos de Azcapotzalco y de Azcapo TV, pues aquí abajo en los comentarios, por favor, exijamos también que, sobre todo por una cuestión histórica, ¿no, maestro? Pues ese terreno le pertenece a Azcapotzalco, Exacto, entonces exacto. Más que por otra cosa, y que sí, efectivamente el parque es precioso y que sí da con cara a Azcapotzalco. O sea, no está conectado con nada que ver, sí. Por lo mismo que era de Azcapotzalco. Te he de confesar aquí que yo no sabía hasta no hace mucho que era de Miguel Hidalgo, que no era Azcapotzalco. Para mí yo estaba implícito. Claro, y si ven el mapa de Azcapotzalco, pues tiene como que ahí tiene un cuadrado que le falta. Un mochecito. ¿Ya? Así es. Maestro, últimamente hemos escuchado un término que causa mucha inquietud, mucho escozor, mucho temor o mucho todo lo contrario, y que no se sabe por qué ni para qué, y no se entiende qué es el neoliberalismo. Y yo sé que Azcapotzalco, ya que estamos hablando de esta maravillosa ahora alcaldía, pues ¿cómo ha incidido y qué pasó, maestro? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes a qué me refiero. ¿Por qué este dolor de pronto y esta no entender? Bueno, en el neoliberalismo lo que ha sucedido es que se le da prioridad a los grandes intereses de las grandes empresas, las corporaciones, al extranjero, en detrimento pues de la gente, de los trabajadores, de la población. Y bueno, en el neoliberalismo en Azcapotzalco sufrió pues cambios muy profundos y negativos, porque como platiqué, Azcapotzalco era el lugar de la producción, sí, donde había trabajo, claro. producción, y con el neoliberalismo desmantelaron la industria en Azcapotzalco y lo volvieron un lugar nada más para servicio, ¿no? Y con una serie de fenómenos. Por ejemplo, aquí había los tianguis, los abarrotes. Con el neoliberalismo te meten Walmarts, que pues jala todo el comercio y afecta a los vecinos. Claro. Con el neoliberalismo cerraron muchas fábricas. Por ejemplo, Industrial Vallejo era un lugar industrial. Por eso se llamaba así, Industrial Vallejo. Industrial Vallejo, y cierran las fábricas, las vuelven bodegas, y Azcapotzalco entonces ya se vuelve un lugar de distribución. En lugar de que aquí produzcamos, claro, aquí es nada más el lugar donde se distribuye. Nos llenan de trailers, todos vemos cómo es esto de los trailers en Azcapotzalco. En Tikal-Pantaco es un lío con los trailers. Y se trata, en lugar de producir aquí lo necesario, que haya una producción local, un comercio local, etcétera, pues nada más ser un paso para las mercancías que vienen de China, de Estados Unidos, en fin, lo que se conoce como la globalización. Ajá. Se ha dado el proceso de expulsión del poblador de Azcapotzalco, lo que le llaman gentrificación. Uh-huh. Y es que como es un lugar céntrico, pues ya se lo agarraron, ¿no? Para vivir cómodamente cerca del centro. Entonces se desató la fiebre inmobiliaria. Así es. Que es sumamente negativa. En primer lugar, porque violan las leyes. La ley dice que no puedes construir en centros de barrio. Y sin embargo, ves unos edificios gobiernos enormes corruptos permiten que centros de barrio estén ya llenos de edificios, que le quitan el agua a los colonos, porque llega en este edificio pones unas cisternas enormes. Sí, que parecen albercas, ¿no? Tienen hasta albercas. Sí, bueno, sí. Además. Y le quitan el agua a los colonos, a la gente, ¿no? Claro. Azcapotzalco era un lugar de mucha producción agrícola. Azcapotzalco inicia el siglo como un granero para la ciudad,
con gran producción agrícola. Y termina con cero agricultura. Es necesario que en cada lugar se produzcan alimentos, así como era en los calpulis. Ajá. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer a futuro, pues es también producir alimentos, aunque sea en parques, camellones, a nivel familiar, en las azoteas, por medio de la hidroponía cada persona. Sí. Entonces tenemos que recuperar esa vocación agrícola de Azcapotzalco. Es importantísimo que a los niños una materia desde el kinder pues sea el de sembrar plantas, cosecharlas, porque puede llegar el momento en que por una crisis, así como ahorita la guerra Rusia-Ucrania, y aquí hay problemas, que se ve muy lejano, que se dé una crisis mayor y resulta pues que ya no tenemos que comer porque ya se rompieron las cadenas productivas y ya no hay este comercio global. Claro. Y nosotros ya dejamos de producir alimentos. Entonces, en Azcapotzalco tenemos que recuperar la producción urbana de alimentos, porque bueno, existe la producción rural, pero también puede producirse alimentos en las ciudades. No puede, debe. Además, cada familia debería de producir alimentos. Tener su huertito. Cada niño, o sea, claro. No debemos de separar de nuestra vida lo que es generar esta vida a través de las plantas, los vegetales, las frutas, que son es tan necesarias. Tan importante. Oye, también algo que el neoliberalismo se llevó y de una manera muy cruel fue esta cosa maravillosa que hiciste tú en el Parque Tesosomo, maestro. De el ajolotario. Fue un crimen. Dejamos en 2015, bueno, yo fui delegado de 97 a 2000, el parque tenía ajolotes, el lago. Sí. Llego en el 15 y ya no tenía ajolotes porque algún delegado se le ocurrió limpiar, vaciar el lago, impermeabilizarlo y adiós ajolotes. Entonces dijimos, no, pues es que tiene que haber ajolotes. Claro. Es más, hasta una chinampa hicimos. Sí. Empezamos con 8 ajolotes, conseguimos, se empezaron a multiplicar hasta tener 1000 y entonces construimos un ajolotario para que la gente que va al parque, que son 10,000 los fines de semana, pues pudieran tomar contacto con este animal, con este ser ancestral, ¿no? Que son los ajolotes endémicos aquí en la Cuenca de México. Y así dejamos el ajolotario, llega la siguiente administración, no les dan de comer y se mueren de hambre. Claro. La chinampa no la regaron, se secó. Bueno, es más, el Parque Tesosomo, pues, ya al final de este mal gobierno, pues, ya 1 metro de altura, en fin, una incuria, como le llaman a la falta de cultura y de respeto a la Por eso es importantísimo retomar y que nos revolucionemos nuestras conciencias y nos demos cuenta que es importante sí hacer una real y auténtica transformación del país como se está haciendo a nivel federal con el licenciado Manuel López Obrador. Todo este trabajo que no se quede ahí nada más, ¿no? Claro, hace falta y comprometernos porque... ¿Por qué, maestro? ¿Por qué la gente no se compromete? ¿O qué nos pasa? ¿Qué pasa realmente? Pues es que hay este concepto, o sea, cada uno de nosotros nos tenemos que empoderar, tenemos que preocuparnos por los problemas, entrarle a las soluciones, exigirle a las autoridades, ¿no? Así es. Y no estar nada más cruzados de brazo esperando que... Quejándote además. Que alguien de arriba te resuelva la vida. Así es. Porque de pronto dices... reaccionen y por eso invitamos a que la gente haga lo que hablábamos hace rato, comunidad, y que volvamos a estar unidos. Y hablando de unidad y de toda la vida en el neoliberalismo, toda la vida está organizada para que la gente no actúe, no percibe, no se organice. Y ni se hablen incluso. Sí, pero está diseñado. Así es. Por ejemplo, yo llegué a Azcapotzalco en los 70s para asesorar sindicatos independientes. Había un sindicato en Mexicana de Envases
Y bueno, por ejemplo, los obreros vivían en las vecindades aledañas. Entonces, si tú llamabas a una reunión, pues llegaban los obreros, tenían tiempo de platicar, tal, para exigir a la empresa mejoras. Logramos los aumentos más altos de toda la cuenca. Cuando el tope salarial era el 12, se logró el 22, en fin, porque la gente vivía cerca de los centros de trabajo. Así es. Los estudiantes lo mismo. Por ejemplo, en CEU estaban todos concentrados, etc. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo? Pues a través del Infonavit diseñan programas de vivienda, pero en Atizapán. Sí, y entonces ya el obrero hace 2 horas para llegar a trabajar y 2 horas de regreso. Pues, ¿a qué hora se va? No, ni ganas. Y si tú le dices, oye, hay una reunión y tal, pues no, ya llegan. Imposible. En la noche planchados, ya nada más a cenar y ver algo de tele y a dormirse. Lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la UAM Azcapotzalco resulta que la mayoría de los estudiantes vienen del Estado de México. Wow, en lugar de que todos los chavos de Azcapotzalco tengan chance ahí en la UAM Azcapotzalco, no. Entonces, no es que la gente tenga la culpa, sino que hay un sistema diseñado para que la gente no participe. Esto es algo que tenemos que romper, sobre todo los jóvenes. Pero sí, no es que la gente no quiera o no pueda, sino que las condiciones de vida actual pues lo impiden. Además, pues ya no hay 8 horas de trabajo. Todo el mundo trabaja todo el día. Así es. Y hasta en la noche, ya con las computadoras. Sí, claro. Entonces, claro, es muy importante participar, organizarnos. Y hay que ver la forma moderna de hacerlo, porque a la antigüita ya no se puede. Ya no funciona. Pues jóvenes que nos ven en Azcapo TV, queda esta propuesta que estamos conversando con el maestro, para nosotros muy querido, Pablo Moctezuma Barragán, y pues a pensarle y a aprovechar, porque yo creo que la juventud todavía se puede rescatar, maestro, ¿no crees tú? Que Claro, ellos... o sea, va a construir un futuro mejor. Sí. O sea, este futuro pues, está de la chingada. Así es. La juventud tiene que construir un y va a hacerlo. Además, no le queda de otra. Más le vale, además. Si no lo hace, pues, se vive en condiciones muy precarias. Entonces, la juventud, claro, en su momento, a su modo, cada generación también tiene sus formas. Entonces, igual va a surgir algo nuevo. Bueno, no, tiene que surgir algo nuevo, pero la juventud nos va a sacar adelante por su propio bien, por el de nosotros, por el de los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Amén. Así sea, maestro. Muchas gracias. Continuamos en Azcapo TV. Oye, maestro, qué interesante y qué rico lugar este rinconcito de tu casa. Y tenemos al fondo estos preciosos murales. Cuadros, que aquí son cuadros, pero sé que son murales, de Gregorio Méndez Maya. Sí, don Goyo Méndez desafortunadamente murió el año pasado. Es un artista reconocido internacional y nacionalmente, proveniente de un pueblo originario precioso que se llama Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, y él era el artista de Cuetzalan. Construimos el Centro Museo de los Pueblos Originarios en el Parque de Xoxomoc. Cuando llegué en 97 a la delegación, en el Parque de Xoxomoc había un cuartel de policía. Entonces yo dije, pues ¿cómo? Hay que hacer un centro de pueblos originarios y un museo. Claro. Desgraciadamente, al salir en el año 2000, las subsiguientes administraciones, bueno, la siguiente, que fue de Margarita Saldaña, lo volvió Museo de Arte Tridimensional. Y luego las subsiguientes administraciones lo llenaron de oficinas, en fin, nunca funcionó como tal. Al regresar en el 15 volvimos a trabajar en el Centro de Pueblos Originarios con actividades. Queremos fomentar ahí la lengua, el canto, la medicina tradicional, la artesanía. Hicimos 2 temazcales, baños secos, y es un centro de rescate de los pueblos originarios.
En ese centro, don Goyo Méndez estuvo 2 meses trabajando 2 murales de alrededor de 7 metros cuadrados, son 2. Y ustedes vean, pues, Sí, su arte, ¿no? A la vista. Pues ahora resulta que con la pandemia aprovechó la administración actual. Primero cerraron el lugar, luego teníamos ahí una exhibición de máscaras bailadas de toda la República, las quitaron, las desplazaron a otro lugar y, sorpresa, taparon los murales. ¿Cómo crees, maestro? ¿Los taparon? Los taparon. Al principio yo dije, no, pues ya los borraron, pero los trabajadores, yo creo que muy inteligentemente lo que hicieron fue ponerles tabla roca. Menos mal. Y lo inauguró como obra de ella, Museo de Arte Tridimensional. Entonces, bueno, exigimos que se restablezcan los murales de don Goyo Méndez y se restablezca el Centro de Pueblos Originarios en Azcapotzalco para las actividades para la que fue construido. Y creo que en eso tenemos que comprometernos todos. Ese espacio es para los pueblos originarios. Y esos murales tienen que ser disfrutados por todas y todos. Es una demanda chintolona. Así es, pues ya lo dijo Pablo Moctezuma Barragán. Maestro, qué rica conversación. Oye, aprovechando que estoy aquí sentado frente a ti y que sé que de pronto uno quiere saber, maestro, porque tú 2 veces te tocó, trabajaste para ser delegado de esta, ahora le llamamos alcaldía, pero en aquel momento era la delegación Azcapotzalco, y que para mí es entrañable Azcapotzalco y tiene en mi vida personal una historia maravillosa, y yo es donde supe que existía un maestro Pablo Moctezuma. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué hiciste tú en Azcapotzalco estas 2 gestiones, maestro? Bueno, una cuestión primordial es los trabajadores. Así es. Los trabajadores, cuando llegué la primera vez, trabajaban en instalaciones, así en techos de lámina, instalaciones terribles, ¿no? Y las 2 veces me dediqué a construir instalaciones dignas, incluso un edificio aquí en Mecuaya, de 97 a 2000 hice el primer piso y luego el segundo piso. En fin, todas las instalaciones de todos los trabajadores se renovaron. Y eso no es algo que se vea, no es algo que luzca. Ni que tampoco se tenga en ese momento que andar diciendo, ¿verdad? Sino que de pronto era importante. Sí, por ejemplo, renovar todos los baños, claro. En fin. Aquí en el Parque Tesomoc entro en el 97 a una bodega y me encuentro a los trabajadores hacinados. Junto a los escritorios estaban los fertilizantes químicos. ¿Qué tal? Los trabajadores enfermos de la piel con dermatitis. Claro. Dije, no, esto no puede ser. No. Vamos a construir una bodega y un baño y una oficina. Claro. Y bueno, yo así muy alegremente le dije a la de obras, en 2 meses, en 2 meses tiene que estar la bodega y el baño. Total, bueno, no fueron 2 meses, fueron 6. Y yo apenado, el día que inauguramos, me disculpé, ¿no? Con los trabajadores, discúlpenme, les dije que en 2 meses y ya van 6. Y me interrumpe un trabajador y me dice, pues si llevábamos 20 años esperando esto. En 6 meses no es nada. Entonces fue una cuestión. La otra cuestión fue, hacíamos asambleas en cada colonia, una asamblea cada mes en cada colonia para ver las necesidades de los vecinos y que los vecinos pues nos mandataran en qué hacer, ¿no? Claro. Entonces se fomentó esta cultura de que en cada colonia los vecinos tomaran decisiones. Además, cada funcionario tenía que estar encargado de una colonia, porque por ejemplo alguien que trabaja de contador en el administrativo, pues le vale todo, no conoce. En cambio, si ya se involucra en una de las colonias con todos los problemas y necesidades, ya cuando le llega alguna requerimiento, pues ya está más sensible, ¿no? Claro. Y además se dio el fenómeno que entre los mismos funcionarios, oye, échame la mano aquí en esta colonia y tal. Entonces eso ayudó mucho. Y reforzamos mucho la cuestión cultural. En la primera gestión construí 2 museos, el Museo
de los pueblos originarios y el Museo de Azcapotzalco. En esta gestión, la reciente, construimos el Xochicalli, ahí junto al Metro Rosario. Sí, lo conozco. Que era un basurero. Yo vivía en el Rosario muchos años y estaba acostumbrado a pasar por ahí y era un basurero. Sí. Y pues limpiamos la basura y ahora es un centro. Ahora es un Pilares, le llaman. Pertenece a la... Faro. Es la Faro. Es un faro. Sí. La Casa de la Cultura pues era un hervidero en esas dos administraciones. Oye, maestro, hicimos el Museo de la Hormiga en donde había oficinas. Ahí en la Casa de Cultura. En la Casa de la Cultura publicamos 100 libros la primera y la segunda vez y además los regalamos gratis. Claro, sí. ¿Y los glifos, maestro? Bueno, yo trabajo en un proyecto de glifos, ya llevo como 800. Ajá. Y donde más he colocado es aquí en Azcapotzalco. Ok. En esta segunda gestión pusimos 90, pero bueno, todo empezó en el año 2003, en que pusimos el glifo de cada uno de los barrios, son 28. Luego en el 2005 con la UAM volvimos a poner un glifo en cada barrio. Luego en el 2006 ya pusimos 320 en toda la ciudad, pero dándole prioridad a Azcapotzalco. Ajá. En fin, ha sido un trabajo de acupuntura cultural, porque la gente... Acupuntura cultural, amigos. Perdóname. Al ver por ejemplo, ves el glifo de donde vives y lo que quiere decir... ¿Qué es toponimia? Toponimia es lo que quiere decir el lugar donde vives. Por ejemplo, me impresionó mucho en Tlalpan, pusimos un glifo de se llamaba el Xojocotla. Ajá. Ya lo pusimos tal, y en eso pasa un señor, se queda viendo y caray, 40 años viviendo aquí, no sabía lo que quería decir. Exacto. Que es lugar donde abundan los frutos. Claro, eso quiere decir claro. No, el Xojocotla. Xojocotla. Xoco es fruto, tla es abundancia. Entonces, para la identidad es muy importante saber el origen. Eso ayuda al arraigo, al aprecio, a que quieras pues tu lugar donde vives, a que haya una más alta calidad de vida. O sea, el arraigo, el apego, la identidad ayudan mucho, y en las dos ocasiones pues trabajamos mucho esto. De todo esto, ¿qué es lo que más emocional te dejó, emotivamente, que digas, ay, qué rico? Supongo que la cuestión cultural pues siempre mueve, pero la satisfacción es de ver cumplida tu palabra cuando dijiste yo voy a hacer eso, voy a hacer tal. Pues son muchas cosas. Por ejemplo, había ópera. Claro, ¿no? Cada domingo había ópera. ¿Mandé? ¿En dónde la hacía? En el Jardín Hidalgo. Sí. Fomentamos muchísimo la crónica, publicamos, simplemente a la maestra Solórzano le publicamos 4 libros. Wow. Los jueves había un trío romántico, guitarra de oro, entonces la gente iba cada jueves ahí al partido, al Jardín Hidalgo Bueno, ya en el último año había todos los días una actividad en la explanada delegacional. Pusimos en la delegación un muro verde. Ajá. Nada más salimos y todo para abajo, se secó el muro verde. ¿Pero por qué, maestro? ¿Por qué? Porque hay funcionarios que solo buscan enriquecerse y quedar bien con los empresarios, comidas, cenas, borracheras, y les vale madres todo. Sí. Y bueno, lo satisfactorio es que pues, salgo a la calle y ando como perro por su casa, ¿no? O como hormiga por su casa, porque no me robé un centavo, no le hice daño a nadie, y pues es una satisfacción, ¿no? Claro. Y pues sí recibir cariño de mucha gente. Muchos me dicen que ya, que regrese y tal, pero ni loco. ¿No volverías, maestro? No. Ni aunque venga Filiberto y te lo pida de rodillas y cada que no tenga. Es que yo creo que el cambio tiene que ser a nivel nacional, porque ya 2 veces a nivel local creo que sí hicimos transformaciones. Llega cualquier gobierno local y te echa abajo todo. Así es. Y eso decepciona y cansa, ¿no?
también. Sí, por ejemplo, en la glorieta de Camarones, que es un lugar céntrico, con mucho trabajo y una buena lana, y lo hicimos con la Guama Azcapotzalco, una fuente de Talavera preciosa. Llega el siguiente gobierno y adiós fuente. ¿Y dónde quedó? No quedó, o sea, vayan a la glorieta Camarones, Sí, hay una cosa ahí de cemento horrible, sucia. Sí, Y la fuente nomás la quitaron. Bueno, una cosa que también que hicimos, muchos murales, fomentamos mucho el muralismo. Así es. Aquí en San Isidro hicimos más de 1 kilómetro de murales de los y 43. Sí. Entonces, pero bueno, la mayor satisfacción es pues ver cuando la gente participa, cuando la gente se responsabiliza. Creo que es muy importante la responsabilidad social. Y bueno, a empujones creo que poco a poco sí vamos a tener un cambio de cultura hacia una cultura pues más solidaria, comunitaria, más profunda. Y todo lleva su tiempo, entonces pues al tiempo, pero bueno, la historia de Azcapotzalco ya comentamos que tiene miles de años. Que hay energía, que hay fuerza, que hay actitud. Dentro de 500 años Azcapotzalco va a estar todavía más chingón. Así sea, y con esas palabras maravillosas, ricas, fuertes de Pablo Moctezuma Barragán, el Chintololo, pues te agradecemos mucho infinitamente esta charla que yo quisiera continuar porque es delicioso platicar contigo. Te quiero agradecer Gracias, Filiberto. Esta conversación con Pablo Moctezuma Barragán en Azcapo TV.